ese es el agitador que está en el fondo, y el que ven acá, el que ven acá es cortado a la mitad. Estas son las placas deflectoras, este es el eje del agitador, y este es un turbo agitador de 6 paletas planas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con, denme un segundo, nos vamos a encontrar con agitadores de áreas pequeñas, que este es el famoso 6 paletas planas, y de alta velocidad, como los turboagitadores, agitadores de turbina y agitadores de hélice. Este es un agitador de hélice, hurtado en una fábrica. En realidad fue, le hice un trueque a un jefe de mantenimiento y me dio, a cambio de otra herramienta, esta pala, que sería hélice, el tipo hélice marina, de 3 palas que usaban ellos para mezclar la pintura. Es decir, es similar a es igual que este, y fíjense desde ya, para que vayan teniendo en cuenta la inclinación de la paleta, porque la inclinación de la paleta tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que se llama paso de la hélice. Bien, entonces estos agitadores de paletas y de hélice marina son para para altas velocidades, ¿sí? Y después tenemos de paletas de áreas grandes, que son estas. Este es el tipo ancla, este es el tipo cinta, este es una paleta que va girando dentro de una olla, y con la cual yo produzco unas magníficas y muy ricas polentas, porque tiene un motorcito eléctrico que la hace girar dentro de la olla. La polenta no es un fluido newtoniano, ¿no es cierto? Es básicamente un pseudoplástico. Entonces vamos a definir algunas de las cosas de los pseudoplásticos o de los dilatantes, porque va a ser muy distinta la forma en que se agitan los mismos, ¿no es cierto? Tenemos como ustedes fíjense que acá en esta figura hay variables geométricas como B, bafle o placa deflectora. Acá tienen S, que es el D sub A, perdón, que es el diámetro del agitador, A, que es el ancho de la paleta, ¿sí? HA, que es la altura del agitador al fondo del tarro, y HL es la altura del líquido. Y abajo tenemos el D sub T, o diámetro del tanque. Casi todas los diseños de la operación unitaria de agitación es el numen del cálculo de las ecuaciones, ¿cómo se llaman? De cálculo de números adimensionales, o sea, es de un cálculo adimensional total, o sea, es empírico totalmente. Por eso les remarco, traten de copiar las distintas variables geométricas. Fíjense que el nivel del líquido para un tarro de agitación, que normalmente acá tiene los encuentros, estos son semicurvos, no son tan rectos a 90 grados, pero se deja entre un 10 y un 15% de tarro libre con el nivel del líquido en reposo. ¿Por qué? Porque cuando agitamos esto se levanta un poco. Normalmente siempre hay una elevación del nivel del líquido, que ya lo vamos a ver, que se llama la formación del vórtice o remolino, ¿sí? Si ustedes agitan rápidamente el café porque están nerviosos, verán que el café vence el nivel del líquido, o sea que vence la fuerza de la gravedad, y se nos vuelca el café por el costado de la taza. Por ende, normalmente, porque todos los sistemas de agitación, por más que le pongamos placas deflectoras o tengamos otros elementos para evitar
los remolinos van a tener un pequeño remolino y no está mal. Siempre va a haber un pequeño remolino, por lo tanto, debemos dejar libre del nivel del líquido para que fue calculado el agitador, de un 10 a un 20%, ¿sí? Este es un diseño estándar, lo más estándar, se llama diseño cuadrado porque es diámetro igual al alto del, o sea, el D sub T, diámetro del tanque, es igual al HL, la altura del líquido. Esas paletas generan un flujo de fluido, o sea, las paletas de aire pequeña, los turboagitadores que vimos recién, generan distintos tipos de flujo de fluido dentro del agitador, ¿sí? Estas paletas generan un flujo radial, que choca contra las paredes y genera una turbulencia superior y una turbulencia inferior, ¿sí? ¿Está claro? Sale despedido el líquido hacia las paredes y se generan una corriente ascendente y una descendente de mezclado. Evidentemente, la energía que le entregamos al líquido es ¿para qué? Para que el líquido que está cerca de la paleta se difunda a través del resto del líquido que está en reposo y lo ponga en movimiento. A ver, para ejemplificarlo, hay un grupo de gente y nosotros, el agitador empuja a una persona contra la gente que está en reposo y evidentemente la fuerza que trae esa persona empujada mueve a la gente que está quieta, ¿sí? Evidentemente, para un flujo newtoniano eso es lo que ocurre, o sea, ponemos un movimiento, se mueve. Ahora, si el flujo tiene mayor viscosidad, evidentemente, si nosotros empujamos contra una reunión de estatuas y no vamos a mover nada, con lo cual vamos a tener que usar sistemas especiales de agitación en función al tipo de flujo de fluido que se genera. A ver. ¿Hay alguna duda hasta acá? El tipo, si nosotros usamos el tipo hélice, dijimos que flujo radial, el de las paletitas, ¿sí? De las paletitas, es flujo radial, vas hacia los radios del agitador, sube y baja. Este que tengo en mano, genera un flujo axial, es decir, acá si teníamos una hélice, empuja hacia abajo y genera un movimiento de giro aquí y vuelve al agitador. Es decir, la historia es que tratemos de empujar el líquido cerca de la paleta y hagamos que vuelva rápido para volverlo a empujar y así mezclamos lo mejor posible. Quiero ver si tengo el otro tipo de flujo de fluido. No. Bien, entonces dijimos que el de hélice, ¿sí? El hélice provoca un flujo axial en el eje, o sea, empuja hacia abajo y sube y se mueve en el eje. Acá es radial. Lo que nosotros, viendo de arriba el agitador, tenemos que evitar sí o sí, en la medida de lo posible, es el flujo tangencial. Es el flujo tangencial. Es el flujo que acompaña, gira alrededor de las paredes del agitador, ¿sí? Ese flujo tangencial, que si no hubiese estas placas deflectoras, ese flujo tangencial, si no hubiese estas placas deflectoras, genera lo que se llama el remolinillo, ¿sí? Que hasta a veces se ve el agitador, se lo ve desde arriba, ¿sí? Fíjense, si ustedes se recuerden, pónganse en mente cuando han preparado un jugo, un licuado de banana con leche, ¿sí? Está bien que la licuadora no solamente que agita, sino que mezcla, sino que también
procesa la banana, pero de todas maneras, cuando la ponen al remango, o sea, a la última velocidad, ustedes alcanzan a ver la hélice de la licuadora, ¿sí? Y fíjense, si ustedes hacen memoria y tienen en mente el vaso de la licuadora, el vaso de la licuadora adentro, en la parte interior del vaso, no es liso, tiene algunas protuberancias o algunos listones que asemejan a las placas deflectoras para evitar la formación de vórtices. Los vórtices en la licuadora se forman. Los vórtices muy chiquitos en un agitador de alta velocidad también se forman. Pero cuando ponemos las placas deflectoras, el vórtice que se forma, el remolino es bastante pequeño. Bien. ¿Cómo hacemos en el caso que nos dan un agitador que no tiene las placas deflectoras? ¿Sí? Lo primero que decimos es, bueno, le hacemos soldar unas chapas, ¿sí? Le hacemos soldar unas chapas, le hacemos soldar las 4 chapas que les mostraba en el otro dibujo, en eje X, en eje Y, y listo, estaría. Pero el dueño no quiere, o el cliente no quiere que le suelden chapas, para evitar la formación de esos vórtices, porque el remolino, a ver si tengo la foto por acá, el remolino, acá la debo. Acá está. El remolino este era el nivel del líquido normal, ¿sí? Cuando pusimos, ven que no tienen este no tiene placa deflectora, y hemos puesto en marcha, de arriba vemos la hélice y vemos este sector de fluido que se levantó del nivel del líquido normal, con lo cual nosotros hemos gastado energía del agitador en vencer la fuerza de la gravedad de este anillo que está sobre el nivel normal del líquido. Es un gasto de energía tremendo porque aparte, en toda esta superficie del remolino, las placas de fluido se pasan una a otra como si fueran rodajas de fiambre sin mezclarse, simplemente rozan unas contra las otras, con lo cual no solamente gastamos energía en elevar el fluido arriba, venciendo la fuerza de la gravedad, sino que no provocamos ningún tipo de mezclado, porque las placas, ustedes se acuerdan del fenómeno de transporte, las placas de fluido solamente rozan unas contra otras como si fueran miles de rodajas de fiambre. Con lo cual, cuando ustedes tengan un aparato para mezclar, no tiene placas deflectoras y están apurados, lo que se hace normalmente es poner colocar el eje del agitador excéntrico del tacho, es decir, acá, ¿sí? Es decir, lo ponemos ahí, al costado, ¿sí? También lo que se puede hacer en esos casos que no tenemos placa deflectora es poner inclinado el agitador en el tarro, ¿sí? Y en los recipientes muy grandes se pone tangencial en la parte de abajo el agitador. Y no va a formar, evidentemente, no forman remolinos en esos casos. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar, y lo vamos a demostrar físicamente, digamos, matemáticamente, tenemos que evitar los remolinos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar definiendo este valor que se llama tau, con un puntito arriba, K por N, que es lo que se llama velocidad de corte, que viene de la viscosidad R sobre tau, que es por ley de Newton, donde R es la tensión de corte del fluido, ¿sí? Entonces, tau es K por N, donde N
son las RPM del agitador. Y K es una constante de proporcionalidad adimensional para un sistema particular, ¿sí? La velocidad de corte es máxima, la velocidad de corte, dijimos, la velocidad de corte es máxima. ¿Dónde va a ser máxima la velocidad de corte? La velocidad de corte va a ser máxima en las proximidades del agitador, del impulsor, ¿sí? El impulsor es para el agitador lo que el número de Reynolds para el fluido. Recuerden que lo único que pueden modificar en un agitador existente es nada más que el diámetro del agitador o el tipo de agitador. Es decir, económicamente es difícil que nosotros modifiquemos el volumen, agrandemos placas deflectoras. Es decir, ustedes cuando se encuentren con un agitador que no funciona correctamente o que el balance económico de la energía entregada versus la mezcla del fluido no es el correcto, lo que podemos hacer es, casi lo único que podemos hacer es modificar el agitador. ¿Por qué? Porque yo saco el eje con el agitador, en vez de poner una placa, pongo uno de hélice, puedo poner uno de este tipo. Este es un impulsor de una bomba, ¿sí? Es un impulsor de una bomba. Es decir, puesto encapsulado este impulsor, genera bombeo de fluido. Pero si yo a lo coloco en un eje dentro de un agitador, adentro hay dos placas, una placa y otra placa, entre las placas hay unas paletas, ¿sí? Hay unas paletas. Entonces también podemos agitar con eso, o sea, cambiamos las paletas por un impulsor de bomba, lo cambiamos por una hélice de 3, de 6 o de X cantidad de palas. Bien. Luego pongan las tensiones de corte y las deformaciones varían mucho en la masa del líquido que se agita. La viscosidad dinámica de un fluido newtoniano es independiente de la velocidad de corte a una dada temperatura. Su viscosidad para el flujo newtoniano es la misma en todos lados, ¿sí? Bien. El problema ocurre cuando tenemos fluidos que no son newtonianos, ¿sí? Que son pseudoplásticos, que son dilatantes, etcétera, etcétera. Los pseudoplásticos son del tipo, el ketchup es un pseudoplástico, la mostaza es un pseudoplástico, algunas pinturas, especialmente las del tipo de fibradas, son pseudoplásticos, suspensiones acuosas de arcilla son pseudoplásticos. Y las dilatantes, dentro de las no newtonianas, pueden ser soluciones concentradas de azúcar en agua, suspensiones de maicena en agua o de almidón de maíz, o suspensiones de arroz, ¿sí? Entonces, se imaginan, ustedes pónganse a mezclar un café con una cucharita, el fluido, digamos, supongamos que el café es newtoniano, listo. Ahora pónganse a mezclar una polenta solamente en la parte del medio, la polenta se quema en el fondo, se quema en las paredes del recipiente, o sea, cuando un agitador impulsa un fluido newtoniano, se despide del agitador y va y mueve las otras cosas que están quietas. Cuando nosotros movemos la polenta en la olla, no empuja ninguna parte quieta, o sea, tenemos que mezclar en 8, ¿verdad? Porque no, la energía que le entregue el agitador a un tarro de polenta no es suficiente, no hay forma de que, por el tipo de fluido, de que llegue y le transmita el movimiento al resto de polenta que está en la olla. Por eso, para la polenta usamos este tipo de agitador que tiene esta forma de rascar el fondo de la olla, ¿sí? De rascar el fondo de la olla, y no es que el fluido llegue no es que el fluido mueva otro fluido, sino que el área ampliada del agitador
mueve el fluido que está lejos del centro de aplicación de la energía, que es este agitador. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro? Alguien que me diga si sí o si no. Sí, sí, profe. ¿Vamos bien? Yo soy muy despelotado para hablar. Por favor, les pido que no. Les pido que me avisen, que me digan, porque por ahí meto la pata, ¿sí? Sí. Bien, eso ya se los voy a comentar. Ya se los voy a comentar. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que para fluidos de baja viscosidad, tipo agua, tipo algún aceite liviano, vamos a usar los de alta velocidad y área pequeña, como son la hélice y las otras. En cambio, para las de alta viscosidad, ustedes, a ver, yo me siento frente a una multiprocesadora, es decir, qué paleta uso para amasar y qué paleta uso para hacer un licuado. Con esa lógica yo me manejo y digo, bueno, para amasar necesito paletas de gran área y de movimiento lento, ¿sí? Mientras que para hacer un licuado o mezclar, qué sé yo, Coca-Cola con durazno al natural, que fue en su época un furor en los Estados Unidos, y uso la licuadora, ¿sí? Porque son de baja viscosidad, de baja densidad, y se puede aplicar la energía de esa forma. Bien. ¿Dónde habíamos quedado? En los pseudoplásticos, la viscosidad es mínima cerca del agitador, ¿sí? Con lo cual, en los pseudoplásticos, ¿qué dijimos que eran? Los pseudoplásticos, ketchup, mostaza, ponele, ¿sí? Polenta. Si nosotros agitamos la mostaza el ketchup, se agita bien la parte que está cerca del agitador, ¿sí? Entra en los dilatantes, es decir, a medida que se aleja en los pseudoplásticos, se va frenando porque el líquido que está en reposo es de alta densidad, son las estatuas, y no me permite moverlo, ¿sí? Con lo cual, la procesadora, nosotros la procesadora la movemos en el recipiente, la mini pimer, la movemos en el recipiente porque si la ponemos al medio, lo único que podemos hacer es una mayonesa alioli, ¿viste? Pero si quiero mezclar bien, tengo que mover el agitador a través de toda la masa, ¿sí? En los dilatantes, la viscosidad es máxima cerca del impulsor, perdón. Los dilatantes es máxima cerca del impulsor. Entonces, en los pseudoplásticos uso agitadores de alta velocidad y en los dilatantes usamos de baja velocidad, ¿sí? El caso de las polentas, el caso de soluciones concentradas de azúcar, de suspensiones de almidón de maíz en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a definir una eficiencia de la agitación donde digo que debo agitar en el menor tiempo posible y con el menor aporte de energía, ¿sí? Por unidad de volumen, PA sobre B, el menor aporte de energía por unidad de volumen en el menor tiempo posible. Eso es lo que se denomina la eficiencia
de la agitación y es una ecuación importante para los distintos cálculos. PA sobre B es potencia por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, eficiencia, potencia por unidad de volumen mínimo en el mínimo tiempo de aplicación. Ahí viene lo que usted no sé quién me preguntó, las agitadores de alta velocidad, paletas pequeñas para viscosidades de 10 a 50 newton segundo metro cuadrado, se usa para líquidos de baja y mediana viscosidad. Dijimos que los más comunes, vuelvo a mostrárselo, son los turboagitadores de paleta que pueden estar tapados arriba y abajo y forman esto, que está tapado arriba y abajo, o abierto, este es un turboagitador abierto. Este es un hélice de tipo marino, de 3, de 6 palas, etcétera, etcétera. El turbo se usa con tanques, con placas deflectoras y genera el famoso flujo radial hacia las paredes, sube para un lado y baja, y sube y baja a través de chocar con la pared. Y en la hélice era el flujo axial. Se puede usar ambos, dije, entre 10 y 50 newton segundo. La velocidad, vamos a definir ahora lo que se llama una velocidad periférica o tip, en inglés es tip, TIP, tip speed, o sea, S de velocidad. Tip speed es la velocidad periférica del impulsor, es la velocidad periférica del impulsor, en la periferia del impulsor. ¿Cuál velocidad tiene el impulsor? La importancia que tiene esta variable de como dijimos, de tip speed o velocidad periférica es para determinar en qué régimen estamos nosotros agitando. Entonces, se usa como medida del grado de agitación del impulsor, ¿sí? De un sistema. Los rangos típicos de TS, los rangos típicos de tip speed es de 2,5, escriban, de 2,5 a 3,3 metros sobre segundo para agitación baja. 2,5 a 3,3 para agitación baja. De 3,3 a 4,1 metros sobre segundo para agitación media. 3,3 a 4,1 metros sobre segundo para agitación media. Y después de 4,1 a 5,6 para agitación alta, ¿sí? Y en la agitación alta vuelve a aparecer el tema de, por eso es importante conocer el tip speed o velocidad periférica para poder determinar a priori del diseño si vamos a diseñar con placas deflectoras o sin placas deflectoras, porque evidentemente para una agitación alta, si no tenemos placa deflectora, vamos a tener remolino. Y más adelante vamos a ver en las curvas de potencia versus número de Reynolds el desperdicio gigantesco que se produce de energía por la formación de esos remolinos. Bien. El impulsor de hélice, lo considero, el impulsor de hélice lo considero como el agitador de hélice, perdón. El agitador de hélice lo voy a considerar como si fuera un impulsor de bomba abierto, es decir, lo que yo le decía. Esto, dentro de una bomba, es el que chupa por el eje, chupa por este eje y tira tangencialmente el fluido, ¿sí? Las bombas siempre tienen una succión, las bombas centrífugas, una succión axial, ¿sí? Ahí adentro ven la boca de succión, ¿sí? ¿Sí? Y cuando gira, lo tira
tangencialmente hacia arriba. Por eso las bombas tienen conexiones en el centro y conexiones al costado hacia arriba, ¿sí? Entonces, los agitadores de baja velocidad son similares a lo que significa el principio de una bomba. El agitador sería como una bomba abierta. Y esto, escríbanlo en colores y lo subrayan en 7 colores, y es la siguiente, la diferencia más notable y quizás la única que uno se puede manifestar en la comparación de un agitador y una bomba es que el agitador mueve un fluido, la bomba también, pone en movimiento a través de energía mecánica, eléctrica, ¿verdad? El agitador y la bomba también. El agitador mezcla la bomba cuando no tenemos agitador de circulación volumétrica. Q sub A es capacidad de circulación volumétrica. Sería el caudal de la bomba, pero acá en agitación es capacidad de circulación volumétrica, que se relaciona con el desplazamiento volumétrico, ¿sí? B sub D, por la siguiente ecuación. ¿Qué es esta? O sea, esta ecuación relaciona la capacidad de circulación con el desplazamiento volumétrico. ¿Por qué desplazamiento? Porque no eleva, solo desplaza líquido el agitador. Y definimos donde omega era esto, ya no me acuerdo con los nombres de esto. Esto es la eficiencia adimensional y vale aproximadamente 0,6, o sea, el 60%, es 0,6, una eficiencia del 60%. BD, o sea, ¿qué dijimos que era BD? Era el desplazamiento volumétrico, se relaciona con esta P minúscula que se llama paso. Paso del agitador o paso de la hélice. A ver cómo se los puedo hacer entender el paso de la hélice. Las hélices normalmente las vamos a encontrar y en casi toda la bibliografía que habla de tachos agitados de diámetro igual al alto, ¿sí? ¿A dónde está? Acá está. Y hablan siempre con una hélice de paso cuadrado. ¿Qué significa el paso de una hélice? Y una vez estuvimos trabajando con un tipo que tenía una lancha para aumentar la velocidad porque, ¿se acuerdan que yo les dije la inclinación de la paleta que era importante? Bueno, esta hélice de 3 palas, hélice marina de 3 palas, es de paso cuadrado. ¿Qué significa? Que por cada giro que tenga la hélice en el tarro, desplaza el líquido una distancia igual a su diámetro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Quiero que alguien me diga sí, que está claro. Paso cuadrado significa que un giro de hélice empuja el líquido una distancia igual al diámetro de la hélice, ¿sí? Puede haber paso 2, paso 3, paso doble, pero el paso cuadrado es lo que más se va a usar. Por eso decimos que el desplazamiento volumétrico por revolución, por eso ponemos N, el desplazamiento volumétrico por revolución que está relacionado con el caudal volumétrico, este desplazamiento volumétrico por unidad de giro está relacionado obviamente al paso de la hélice. D sub A siempre es el diámetro del agitador al cuadrado. Normalmente las hélices son de paso cuadrado, ¿sí? El paso cuadrado significa que el paso es igual al diámetro, ¿sí? Lo que dijimos. Un giro de diámetro de D sub A de esta hélice es igual a la distancia, al valor de la distancia que empuja el líquido. Por eso, un paso cuadrado, P es igual a D sub A, con lo cual el desplazamiento volumétrico se transforma en la ecuación 3 con D sub A
al cubo. Y al igual que bombas, combino la 1 con la 3. Esta es la 3 y esta era la 1, ¿se acuerdan? Esta es la 1, combino la 1 con la 3 y me da Q sub A igual a esta ecuación. Que es la ecuación donde se tiene en cuenta el paso de la hélice, ¿sí? Bien. Vamos a seguir en la otra. Esta ecuación es similar a la ecuación de bomba centrífuga, ¿sí? Va a ser similar a la bomba centrífuga. Lo que vamos a definir ahora es este valor de ecuación 5 que es I sub T, o internal turnover, ¿sí? O reciclo interno. El reciclo interno significa, yo cuando el agitador despide líquido de sus proximidades porque lo empuja la hélice o cualquier otro tipo de agitador, en determinado momento el líquido que yo empujé vuelve al agitador. Ese retorno, desde que salió, movió líquido que estaba en reposo y vuelve al agitador, es lo que se llama un reciclo interno, ¿sí? ¿Cómo debería ser el reciclo interno para que la agitación sea muy eficiente? El máximo posible. O sea, el líquido que despido debería volver la mayor cantidad de veces en la unidad de tiempo, ¿sí? O sea, es Q sub A, ¿qué era Q sub A? El caudal o la circulación volumétrica dividido el volumen del tanque. Este es volumen del tanque, ¿sí? Son ecuaciones que vamos a ir utilizando más adelante. El I sub T, o sea, el reciclo interno, dijimos que tiene que ser máximo. ¿Por qué? Porque al volver repetidas veces en la unidad de tiempo el líquido que despedimos, hay una eficiencia, porque lo agarramos, lo empujamos, tomamos la boda, dámela a mí, lo empujamos y ese mueve el líquido en reposo. Pero tiene una limitante. La limitante es que debemos tener el máximo reciclo interno con el mínimo consumo de energía, porque todo el negocio nuestro está en eso, en poner en movimiento cosas sin gastar mucha plata, ¿sí? Nosotros somos ingenieros económicos como todos los otros. Y ahora vamos a definir H sub A. H sub A se llama altura de carga, ¿sí? Ustedes lo saben por fenómeno de transporte. La altura de carga es un valor dado en metros de una expresión de un fenómeno de flujo de fluido. Y está expreso en metros, ¿sí? Por eso es ustedes cuando tengan que ir a comprar una bomba, como lo hago yo en situaciones normales, me dicen, gringo, ¿qué bomba quiere? Quiero una bomba para 10 metros y de tanto caudal. O sea, no es que quiero una bomba de 25 HP de tal diámetro, no, en metros. ¿Por qué? Porque el sistema requiere una altura de carga que yo debo vencer con una altura de carga de la bomba para que circule por todo el sistema. Entonces, la altura de carga que genera el agitador debe ser la medida del movimiento del fluido dentro del agitador. Ustedes siempre van a ver en estas ecuaciones una serie de constantes que tienen que ver con la geometría del sistema, etcétera, etcétera. Con lo cual, combinando la 4 y la 6, el caudal volumétrico de bomba o la capacidad de circulación volumétrica sobre la altura de carga es igual a C de A N, donde C otra vez es una constante.
Si nosotros recordamos de la ecuación 1, la velocidad de corte en un tanque mezclado estaba dada por una constante por el número de RPM, ¿sí? El A7 se transforma en esta ecuación, donde C' es otra constante. La relación entre Q sub A y HA, que sería Q sub A sobre HA, es baja en los agitadores de alta velocidad de corte, en mezcla de pseudoplástico. Un alta QA y una alta velocidad de corte, o HA, son deseables. Se aplica normalmente una solución de compromiso. Agitadores de baja velocidad o paletas grandes, que son estos, ¿sí? Que esto normalmente, si ustedes ven en la misma procesadora de la cocina para amasar en la procesadora, o si lo ven a Gross en el canal Gourmet, ven que la paleta, la lira, ellos le llaman la lira, es una paleta de altas, digamos, de una superficie ampliada, es decir, es ancha con respecto a al recipiente, mientras que estos agitadores son más pequeños, mucho más pequeños que el diámetro del tanque agitado, ¿sí? Este es lo que se llama tipo ancla compuesta. Fíjense que normalmente esto metido dentro de un tarro, de un agitador, de un tanque agitado, estas paletas pasan muy cerca de la pared del tanque, ¿sí? ¿Por qué? Inclusive pueden tener unos rascadores de pared suplementarios, unos rascadores de pared, en el caso que estemos calentando el tanque agitado. Y si estamos calentando el tanque agitado, para evitar que se pegue el producto en la pared y se queme, esos rascadores suplementarios siempre mantienen la pared limpia para mejorar inclusive la transferencia térmica desde la camisa exterior, ¿sí? Se usan para fluidos de Newton segundo metro cuadrado. También están los de cinta. Estos de cinta son, fíjense que estos de cinta tienen las placas deflectoras separadas de la pared. Son separadas de la pared. Estos son de cinta, son como las cintas de los cumpleaños, eso que dan vuelta, que andan con el viento, ¿sí? Esos adornos que giran. Es igual el sistema, ¿sí? Normalmente nosotros hasta acá estamos hablando de agitadores de diámetro igual al alto, lo cual no significa que no existan otros sistemas u otras dinámicas de diseño que vamos a ir viendo más adelante. Para definir entonces el cálculo de los agitadores, vamos a comenzar con los grupos adimensionales para el mezclado. Los grupos adimensionales para el mezclado, el primero es el número de potencia. El número de potencia que es igual a P sub A sobre rho n cubo D sub A a la quinta, ¿sí? El número de Reynolds M, o número de Reynolds mezcla, era dB rho sobre mu, ¿sí? dB rho sobre mu. Acá tenemos velocidad, la RPM. Y tenemos el número de Froude, el número de Froude. El número de Froude, cada uno representa una relación de fuerzas, por ejemplo, de Reynolds, entre las fuerzas aplicadas y las fuerzas de arrastre viscoso, que se oponen, ¿sí? La de Froude es la relación entre la fuerza aplicada y la fuerza de la gravedad, ¿sí? Y el número de Froude, normalmente nunca se habla de él. El número de Froude lo usan, es un número que representa
el estado de superficie de un fluido. El número de Froude lo usan mucho los que diseñan la punta de los barcos, las quillas, ¿sí? Las quillas, porque de acuerdo al tipo de superficie del líquido, si está el mar quieto, si está el mar movido, si está la ola de 2 metros, están diseñadas por el tema del número de Froude, ¿sí? Con lo cual, el número de Froude va a ser importante en la agitación, ¿cuándo? Cuando tengamos vórtice, porque nos modifica el nivel del líquido. ¿Se acuerdan que dijimos que nos modificaba el nivel del líquido? Y después tenemos, en el caso, el número de Weber. También se pueden usar un montón de otros números adimensionales, pero vamos a usar hasta el número de Weber, que es la relación entre las fuerzas y la tensión superficial que se opone, ¿sí? O sea, el número de potencia, ustedes van a ver que es una constante por el número de Reynolds a la X y por el número de Froude a la Y. Acá no sale, es a la Y, ¿sí? Es a la Y, a la Y, ¿sí? Es C por número de Reynolds por número de Froude, M, mezclas, los dos, uno a la X el Reynolds y otro a la Y el Froude. Ustedes van a encontrar otra bibliografía donde el número de potencia también tiene otro factor que es la sumatoria de lo que se llaman los factores de forma o los factores geométricos del agitador, ¿sí? Vamos a ver si lo tengo por acá. Acá está. Estas son las relaciones geométricas del agitador. El diámetro del agitador debe ser igual al diámetro al tercio del diámetro del tanque. La altura del agitador, digamos, la distancia del agitador al fondo del tanque también tiene que ser un tercio. Eso le da la idea de que es una hélice de paso cuadrado. A es el diámetro del agitador a la quinta, y después tenemos HL, la altura del líquido, que era igual al diámetro del tanque, y el ancho de la placa deflectora es un décimo, o sea, si el tanque tiene 1 metro, las placas deflectoras tienen 10 centímetros, ¿sí? Entonces, unifica esos valores de constantes geométricas del aparato, más los números de Reynolds y de Froude, que son todos adimensionales, me establecen una potencia que desde ya les digo y les quede grabado en el cerebro, porque con eso estoy cansado de bochar gente y no me divierte a mí bochar gente porque habla mal de mi trabajo. La potencia que nosotros vamos a calcular es la potencia que consume solo el líquido, es decir, solo el líquido. Vamos a tener que agregar más potencia porque el motor consume rozamiento mecánico, rozamiento eléctrico. Normalmente los agitadores no es el motor directo a la hélice, sino hay un motor reductor, hay una reducción, como una caja de velocidad para normalmente tener los distintos tip speed, ¿se acuerdan? Los distintos velocidades periféricas. Es decir, yo no siempre voy a usar un motor normal. A ver, un motor normal es 2400 RPM, un motor normal. Las RPM de un motor normal son 2400 RPM. El que haya prendido la licuadora al mango con la tapa abierta debe estar lavando ropa porque salta el agua por todos lados, con lo cual es muy difícil el uso directo salvo en cuestiones muy particulares, porque siempre hay particularidades, que vamos a usar en las 2400 vueltas. Normalmente, y porque los motores de bajas revoluciones son pornográficamente caros, o sea, los motores de baja velocidad son muy caros, se usa uno de 2400 vueltas y se coloca como si fuera una caja de velocidad del auto, con lo cual descomponemos la velocidad del motor de 2400 a 400 vueltas con una caja de engranaje, ¿sí? De paso les comento que la primera vez que yo calculé para un aceite, con la inseguridad propia que me caracteriza,
en el tablero yo hice colocar en un agitador que era de 1500 litros, y por la densidad, la viscosidad del fluido, yo usé un motor de 5 HP trifásico, pero no tenía en claro porque no había ninguna información con respecto a la velocidad periférica. Entonces, ¿qué hice? Le puse un variador de velocidad al motor en el tablero eléctrico. La sorpresa con que me encontré, dada mi ignorancia eléctrica, es que la variación de velocidad come HP, ¿sí? Con lo cual, cuando ponemos un variador de velocidad para manejarnos, por ejemplo, para usar el agitador para distintas funciones, o sea, para agitar una vez leche, para agitar otra vez pintura, para agitar otra vez agua, es lícito que nosotros pongamos un variador de velocidad. Pero tengamos en cuenta que la variación de velocidad por vía electrónica o eléctrica consume potencia, con lo cual, si yo voy a variar la velocidad, tengo que aumentar la potencia del motor que tenía calculado. Pero, volviendo, y ya me fui por la rama, NP, el número de potencia que vamos a calcular, es para calcular la potencia que consume solamente el líquido. Por ejemplo, nosotros SNP nos puede dar un HP, ¿sí? Y resulta que tenemos que salir a comprar uno de 4 HP, porque el 1 HP le alcanza el líquido, pero no alcanza para mover el motor, para los rozamientos eléctricos y mecánicos del motor. Entonces, la ecuación anterior se puede escribir de esta forma, donde acá se define esto que es función potencia. Esto se llama función potencia. El número de potencia sobre el Freud mezcla la I igual a C por el número de Reynolds a la X a la mezcla, ¿sí? Bien. Y acá tenemos el problema de esta ecuación 6, es ecuación 6 sin vórtice. Es sin vórtice porque aparece el número de Freud. Cuando no tenemos vórtices, cuando tenemos placas deflectoras, el Freud no existe. El Freud no existe, ¿sí? Y la 7, número de potencia igual a C, Reynolds mezcla a la X, es para el caso de placas deflectoras, y la no existencia de vórtices. En los gráficos del número de potencia vamos a ir viendo cuáles son los momentos donde aparecen los vórtices. Entonces, si lo hacemos logarítmico, me queda logaritmo del número de potencia igual al logaritmo de C más X por el logaritmo del número de Reynolds. Se los dejo para que copien un segundo. ¿Necesitan copiar? ¿Están grabando? Por favor, que alguien me confirme. Sí, profe, bueno, copiando. El que ya terminó me pega el grito, así sigo. Y dígame si voy muy apurado, lo disminuyo un poco. Acá es X por logaritmo del número de Reynolds mezcla. La X bajó por logaritmo. Bien. Entonces, en todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, la viscosidad, la densidad y la tensión de corte, o sea, la densidad, la viscosidad dinámica absoluta y la tensión superficial del líquido, y P sub A, o sea, la potencia P sub A, D sub A y N
que son el consumo de potencia, P sub A, N es la velocidad rotacional y D sub A el diámetro del impulsor. Todos los términos deben expresarse en unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces, la densidad será en kilómetro cúbico, la viscosidad en newton segundo metro cuadrado, la tensión de corte en newton sobre metro, P sub A en vatios, N en revolución segundo y D sub A en metro. Y digo que el número de potencia se puede relacionar acá estaba el número de potencia que se podía relacionar con el número de Freud y el número de Reynolds. Bien, vamos a otra cosa. Acá está el número de potencia relacionado con el número de Reynolds para acá está. A ver si tengo la otra. Acá está. Estas son las gráficas características de agitadores de función potencia en función de número de Reynolds. Y las curvas son estas, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, esta curva representa a este agitador. Este agitador, yo lo tengo representado para determinar el consumo de potencia por esta gráfica, ¿sí? Ustedes van a encontrar gráficas de todo tipo de agitador, donde dice que es función de potencia en número de Reynolds para un agitador de hélice de 3 palas con 4 placas deflectoras, hélice de 6 palas sin placa deflectora, turbo agitador de 3 paletas, de 6 paletas, de 7 con, sin placa, con tubo impulsor, etcétera, etcétera. Para cada, hay un librito, van a conseguir todas las gráficas de la relación función-potencia en función del número de Reynolds para estos 3 periodos. La región viscosa, que la llamaríamos la región laminar, el rango intermedio o de transición y el rango turbulento, ¿sí? Entonces, el logaritmo del número de potencia es el logaritmo de la constante por X logaritmo de Reynolds para AB, para AB, casi todas las gráficas de los distintos agitadores o sistemas de agitación, casi todas las gráficas entre 0 y 10 a la 1, o sea, entre 0 y 10 de número de Reynolds, o sea, en el viscoso, casi todas son iguales y con una pendiente menos 1, ¿sí? Casi todas son iguales. Acá no hay problema de vórtice porque de casualidad se está moviendo el fluido. Entonces, en AB, la 8, que es esta, me queda de esta forma, la 9. Para Reynolds menor que 10. Dijimos que la pendiente, al ser menos 1, ¿sí? el Freud se me hace 0. Se me hace 1, porque X es 1, I es 1, al ser I1, Freud pasa a ser 1. I a ser 0, perdón, Freud pasa a ser 1. Con lo cual dijimos que para número de Reynolds menor de 10, para una pendiente menos 1, la 9
en rango viscoso, Freud no aparece. Esta era la 9 que habíamos puesto, la pendí. Después tenemos un rango intermedio, y este rango DE, yo lo dibujé como lo dibujo yo, pero básicamente lo vamos a tomar cuasi horizontal. El DE, en el rango turbulento, vamos a suponer que la parte de la gráfica DE es cuasi horizontal, con lo cual la función potencia es independiente del número de Reynolds, ¿sí? A partir de Reynolds 300, que sería el punto C, a partir del Reynolds 300, del número de Reynolds 300, para adelante, se forman los vórtices, porque en un agitador sin placas deflectoras, a partir normalmente de Reynolds 300, ¿sí?, se comienza a formar el vórtice, el remolino, con lo cual ustedes ven que el factor energético o la función energía decae con el aumento del número de Reynolds, porque la energía que normalmente ese Reynolds generado por esa energía es consumida por la formación del vórtice, es decir, el vencer la fuerza de gravedad del nivel del fluido, del nivel normal del fluido. La 8 se escribe de esta forma, donde acá C es igual a 71. Para la parte de la gráfica DE, que acá le pongo que es cuasi horizontal, el función potencia es independiente del número de Reynolds, ¿sí? Para un número de Reynolds mayor a 10.000, la función potencia es igual al número de potencia, es igual a 6,3. Sin placas deflectoras, la función potencia es igual al número de potencia solamente para números de Reynolds menores que 300. Mayores de 300 no, porque ya hay Freud. Acá número de potencia sobre Freud para números Reynolds mayores de 300. ¿Está claro? Era el punto C de la gráfica. La potencia se calcula a partir de la ecuación 1. Ecuación 1, ¿cuál era? De la 1, que era el número de potencia, ¿se acuerdan? La 1 era el número de potencia. Se calcula a partir de la 1 de esta forma. PA igual a NP, rho, N al cubo y D sub A a la quinta. O de la 6, que es P sub A todo esto, ¿sí? Normalmente una pregunta de examen que me divierte realizar, porque me hace sentir ingeniero, es ¿qué tienen en común el cálculo de potencia de un agitador y de una bomba? Las revoluciones al cubo y el diámetro del agitador a la quinta. Eso es todo. Este es el número que calculamos la potencia del agitador. La potencia del agitador es la que, si saco con esta ecuación, es la que el motor que tengo que comprar. No es el motor que tengo que comprar. Esta es la potencia que consume solamente el líquido solo. A eso le tengo que agregar. Normalmente siempre me quedo corto entre un 20 o un 30% más de potencia por los rozamientos eléctricos mecánicos y de transmisión a través de la reducción, de la caja reductora.
Es pregunta de examen, es fascinante porque todo el mundo dice que la potencia es la que consume el agitador. Yo normalmente, para agitadores de 2, 3, 4, de 5 metros cúbicos, 5.000 litros para adelante, una buena medida es establecer más o menos es un HP cada 1.000 litros, lo cual no significa que en un tanque de 1.000 litros con uno de un HP me es suficiente, pero para tanques grandes, un HP por cada metro cúbico normalmente es una medida para comenzar a calcular. O sea, es una referencia para que si me da menos hay algo que no anda bien. Es decir, ¿por qué? Porque necesito mucha potencia, al ser el tanque grande tengo que empujar con el agitador el fluido a regiones muy lejanas, ¿sí? Muy lejanas para que ponga en movimiento, fluido que está en reposo. ¿Está claro? Bien, yo quiero ahora dejarles 5 minutos de pregunta y cortamos hasta el martes a las 7 de la tarde, que continuaremos con este fascinante operación unitaria de agitación y mezcla. Preguntas. El diseño original, o sea, el diseño normal, que es el diámetro igual al alto, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, no van a encontrar casos especiales donde el diámetro del tanque de sub T sea mucho menor que la altura, o viceversa, como dijo el gaucho. Pero en los finos y altos, en el eje del agitador se puede poner, acá tengo puesto 1 y 2 agitadores de paleta, puedo poner 3 hélices, 4, lo que sea, de acuerdo al alto que tenga el recipiente. Vean aquí, tiene sus correspondientes placas deflectoras para evitar los vórtices, y este sistema de doble paletas agitadoras, de doble agitador de paleta, cuyo diámetro es igual a la distancia entre las dos agitadores de paleta, ¿sí? El A, que es el diámetro del agitador de paleta, está separado del otro agitador de paleta por una distancia B, donde A es igual a B. Este sistema se llama un sistema push-pull, ¿sí? Push-pull quiere decir empuja-tira. Este de abajo empuja el líquido para generar el flujo axial, y este de arriba tira el fluido hacia arriba, aspira, con lo cual acelera el proceso de movimiento, puesta en movimiento de todo el fluido dentro del recipiente. Suele ocurrir, y normalmente no es viable de verse, por la complicación constructiva, los agitadores y el eje están insertos en un tubo que se llama el famoso tubo de aspiración, o sea, a los costados, este eje con los agitadores se introduce dentro de un tubo soldado en el agitador que se llama tubo de aspiración, que es muy raro que se use, extremadamente raro que se use. Ustedes van a ver que la transmisión de potencia con dos agitadores en el mismo eje, con una igualdad A igual a B, o sea, diámetro igual a distancia, tiene un 1,9 más de rendimiento que uno solo, un eje con un solo agitador. Y si A, o sea, el diámetro, es menor, o sea, aumentamos la distancia de los agitadores, llegamos hasta 2,4 de la potencia aplicada que se transmite al fluido, ¿sí? Entonces, perdón, eso sería 1,9 que porcentaje. 1,9 de la potencia de diseño para uno de una sola paleta. Listo. ¿Sí? Obviamente, no es que con el mismo motor, ¿sí? No es que con el mismo motor. Para dos paletas nosotros vamos a tener mayor resistencia y vamos a necesitar más potencia.
pero la potencia de más que le agregamos es unos 9 veces más que la potencia que aplicaríamos con uno solo. Y así hasta llegar a situaciones de proximidad entre los dos agitadores. Denme un segundo. Lo que vamos a terminar con la clase hoy, que va a ser bastante corta, es el tema el tema de cambio de escala, ¿sí? o de igualdades, o de semejanzas entre los agitadores. Hay 3 tipos de semejanza en los agitadores. Yo le voy a hacer una introducción que les va a quitar la magia de lo que voy a explicar, pero normalmente para diseñar un agitador, vuelvo a repetir, creo que lo dije la clase pasada, nosotros necesitamos, a partir de un agitador de laboratorio, y estoy hablando de agitadores de esos magnéticos, vieron que giran dentro de un vaso de precipitado, dentro de un vidrio, y de ahí nosotros podríamos con ese diseño, con ese agitador, hacer un cambio de escala para un nivel no industrial. Del laboratorio no vamos a llegar nunca al industrial, jamás. O sea, de un laboratorio que tenemos un vaso de precipitado de 10 centímetros de diámetro por 10 de alto, con un agitador que va a 2000 RPM, y no vamos a llegar jamás. O sea, en criollo lo que se hace es un agitador de planta piloto, con esos datos pasamos a un agitador semi-industrial, y con los datos del semi-industrial pasamos a un agitador de características industriales. Tengamos en cuenta que siempre y cuando ese cambio ese escalado que se va a hacer en la práctica, en la teoría, yo les voy a dar la teoría de cómo es para respaldar un poco la práctica. En la práctica, el escalado es a través de 3 experiencias de agitadores de distintos tamaños, desde la planta piloto al industrial, a través de agitadores con semejanza geométrica, o sea, tienen el mismo agitador, las mismas relaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de los números adimensionales y estábamos con los a ver cuáles son? No, que era N1, era dt sobre dp. Un segundo. Las relaciones geométricas. dA es dt sobre 3, HA es dt sobre 3, el ancho de la paleta de A sobre C, el ancho de la paleta, el B minúscula era la placa deflectora, y HL igual a dt. ¿Sí? La semejanza geométrica debe ser a través de estas relaciones geométricas, ¿sí? Por eso hay semejanza geométrica, y a partir de esa semejanza geométrica nosotros podemos llegar a generar un cambio de escala teórico. Entonces, a través de la particularidad de que yo prácticamente tengo que hacer ensayos de laboratorio, planta piloto, semi-industrial, industrial, teóricamente la cuestión pasa porque vamos a comparar semejanzas geométricas, ¿sí? Siempre las semejanzas geométricas es sí y solo sí las relaciones geométricas sean iguales entre los dos tamaños, entre el menor y el mayor, ¿sí? La curva, ¿se acuerdan las curvas que usábamos de potencia versus número de Reynolds? A ver si la tengo por acá. Esta curva de factor potencia versus número de Reynolds, que cada curva, les dije la clase pasada, es para un diseño particular de agitador. Esta, por ejemplo, es para un agitador de 6 paletas con 4 placas deflectores.
teníamos las tres zonas, la viscosa, la intermedia y la turbulenta. La turbulenta dijimos que es prácticamente horizontal con lo que el factor potencia era independiente del número de Reynolds. Entonces decimos que la curva esta que yo les muestro, que corresponde al dibujo de un agitador estándar con 4 placas deflectoras y un agitador de paletas, de 6 paletas, ¿sí? Abierto, es igual para un tanque de 1 metro cúbico y es igual para un tanque de 1000 metros cúbicos, ¿sí? Es decir, eso significa, es la significación de lo que es la similitud geométrica. Después tenemos no solamente similitudes geométricas, sino tenemos similitudes cinemáticas. En la similitud cinemática para sistemas de distintos tamaños, en las similitudes cinemáticas para sistemas de distinto tamaño, ¿sí? No solo existe cuando hay semejanza geométrica, sino cuando la relación de velocidades del fluido dentro del agitador entre puntos diferentes del tacho, o sea, este sistema, es decir, cuando la relación de velocidades, acá estas flechas representan velocidades, en este punto es igual a este punto en un agitador más grande, ¿sí? O sea, tiene el mismo principio de velocidades. Esa es lo que se llama semejanza cinemática. Y la última semejanza que debe cumplirse para poder hacer un cambio de escalamiento sería la semejanza dinámica. La semejanza dinámica es cuando hay semejanza, no hay solamente, la semejanza dinámica es cuando hay no solamente semejanza geométrica y semejanza cinemática, sino que también cuando las relaciones de fuerza entre los puntos del fluido de los dos agitadores, el más chico y el más grande, son iguales de un sistema al otro. ¿De acuerdo? O sea, las tres, la geométrica, la dinámica y la cinemática. La cinemática y la dinámica. Entonces, normalmente, a ver, vamos a ver dónde está. Sí, de aquí parte. Normalmente, para que exista una igualdad, voy a comparar números adimensionales, y dijimos que en la ecuación nuestra, un número adimensional como el número de potencia era función de otros números adimensionales, que en nuestro caso uno era el Reynolds y el otro era el Freud, ¿sí? Entonces decimos que de la ecuación 2, 3 y 4 que ustedes tienen, ¿sí? De la ecuación 2, 3 y 4, que era la de Reynolds, el número de potencia, el número de Reynolds y el número de Freud, hacemos este tipo de igualdades. Que este tipo de igualdades ¿cómo es la palabra que se usa en esta cuestión? Denme un segundo que nunca me acuerdo de esa palabra. Es contradictoria, son relaciones contradictorias. Entonces, N1 de A1 al cuadrado es igual a N2 de A2 al cuadrado. El otro es N1 al cuadrado de, ustedes se dan cuenta que se contradicen, porque este N1 es igual a N2, pero es igual al cuadrado, pero es igual el de A al cubo, etcétera, etcétera. De la 2, la 3 y la 4, del número de potencia, del número de Reynolds, creo que sí, Reynolds, potencia y Freud, Reynolds, Freud y potencia, sacamos este tipo de relaciones, con la cual N1 va a ser
igual a una constante por el n2 a la x y n3 a la y, ¿sí? Es una constante que depende de la geometría del sistema, ¿sí? Si la ecuación 5, la 5 que ustedes... La ecuación 5 que ustedes tenían anteriormente es similar a la ecuación B, ¿sí? Esta ecuación B. La ecuación 5, si ustedes la ven, es similar a la ecuación B, que era esta, la 5. Número de potencia era igual a una constante, por el número de Reynolds mezcla a la X por el número de Fruit a la Y. Para hélices de paso cuadrado, ¿se acuerdan? El paso era la distancia que desplazaba el fluido un agitador, y cuando era cuadrado es porque en una revolución del agitador desplazaba el fluido una distancia igual a su diámetro. Entonces teníamos que la potencia, ¿sí?, era np rho, n al cubo y d sub a la quinta. Para cambio de escala, igualamos una potencia del sistema 1 y la potencia del sistema 2. También son igualdades que son, como dije, ¿cómo fue la palabra? Nunca me acuerdo esa palabra, por Dios. Contradictorio. Eso, gracias. Ya, en realidad el contradictorio soy yo, por eso. Bien. Para igual número de Reynolds, luego para igual número de potencia me queda n1 al cubo por d a la quinta del sistema 1, y es igual a lo mismo del sistema 2. Y si el caudal, ¿cómo se llama? QA, recuérdenmelo, QA. ¿Cómo se llama QA? Exactamente, bien. Si la capacidad es esto, para el cambio de escala de 1 a 2, igualamos la 1 con la 2, ¿sí? Bien. Combinando la 9 con la 10, me queda esta ecuación. Esta ecuación dice que, y escriban por favor, la capacidad de circulación volumétrica de las hélices de paso cuadrado de baja velocidad exceden la capacidad de circulación volumétrica de las hélices de paso cuadrado de baja velocidad exceden ampliamente a las similares de alta velocidad para el mismo consumo de potencia y número de Reynolds. Con estos estimados hemos terminado totalmente el tema de agitación y mezcla. El martes que viene vamos a hablar de bombas y en particular las bombas centrífugas, ¿sí? Disculpen que los haya hecho asistir para tan corto tiempo, pero era lo que me quedaba y no lo pude dar la otra casa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas?